tengo el gusto de tenerles a las tres nietitas, Salomé, Sayán y Saraí. Vamos a cantar para la gloria de Dios. Cuán gloriosa será la mañana. Amén. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por un nuevo día de victoria que nos da el Señor. Un saludo cordial para todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiero continuar con el tema que habíamos visto la semana pasada, como es Héroes de la Fe. Primera parte, ahora vamos con la segunda parte. Un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada es que ¿qué quería decir un héroe? Ser un héroe era ser un audaz, un atrevido, un intrépido, valiente, ¿no? Y los ejemplos también que dimos es de aquellos héroes destacados en las guerras libertarias, como el gran mariscal Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, llamado el niño héroe, ¿no es cierto? Es Simón Bolívar, el libertador, las Manuelitas, Sáenz, Cañizares, Espejo, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte y la libertadora de Francia, Juanita de Arco, la doncella de Orleans. ¿Se acuerdan ustedes allá en medieval, por 1425 hasta el 30, en donde esta niña a sus 13 años comenzó a oír voces y visiones divinas que le ordenaban que liberara a Francia de la opresión de los ingleses? A los 17 años se presentó ante Carlos VII para que le concediera un ejército para que vaya y pelee contra los ingleses, y salió victoriosa. Pero le traicionaron a esta pobre chica, luego le acusaron de hereje y lo quemaron. ¿Hasta dónde va, no? Y sus cenizas botaron en el río del Sena. Qué pena, ¿no? Y a los 25 años
se dan cuenta de que en verdad era una heroína y hasta le elevaron a ser santa y todo eso, pero ya fue demasiado tarde. Son llamados también héroes los que salvan vidas, como los bomberos, ¿no? Cuando sacan de las llamas a las personas, o los salvavidas que a las personas que se están ahogando, ya sea en el mar o en las piscinas, en donde están en peligro. También, pero habíamos dicho que en la Biblia también se encuentran héroes y heroínas más osados, más atrevidos, más valientes, más intrépidos, porque se necesita creer en las cosas que no se ven, que antes en las que se ven, y a esto llamamos fe. Y la fe, habíamos dicho que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como nos habla en Hebreos 11:1. Habíamos también visto ya de Hebreos desde 11 del 1 al 22, en donde nos habló acerca de la fe de Abel. Habíamos visto de la fe de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob y de José. Ahora vamos a continuar viendo entonces en Hebreos 11 mismo, a partir del 23 al 27. Y dice así, comienza: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso, y no temiendo el decreto del rey, porque el rey mandó a que mataran a todos los niños, a todo el que naciera varón. Solo a las mujercitas les preservaba la vida. Pero una de esas, pues, nació Moisés de una familia hebrea y fue escondido. Luego, pues, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque la hija de Faraón le adoptó como hijo suyo, escogiendo antes ser maltratado en el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites del pecado son temporales, dice aquí, así es. No dura para siempre, y el pecado condena, la paga del pecado es muerte. Teniendo por mayor riqueza Moisés el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio que Dios da a los que vencen por la fe al pecado. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cuál es el invisible? Dios. No lo vemos, pero los cristianos lo sentimos en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Por la fe, sigue hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, el mandato de Dios es que iba a matar a todos los primogénitos, pero si es que veían untada la sangre en el umbral de la puerta de los hebreos, a ellos no les pasaba nada, solamente a los egipcios. Luego dice, por la fe pasó el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando ya pasó Moisés con toda la gente por el río, el mar rojo, y los egipcios le siguieron, y dejó pues que estuvieran hasta la mitad del mar, y ahí les cubrió de nuevo. Por la fe, mis amados hermanos, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 veces cuando conquistaron. Josué pues fue mandado por el Señor para que derrumbaran esa ciudad pecadora, mala. Solamente había una mujer que en el 33 dice, por la fe Rahab, la ramera, una prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes.
habiendo recibido a los espías en paz. ¿Por qué? Porque esta mujer ramera le creyó a Dios. Por eso es lo que dice el Señor Jesús, que las rameras, las prostitutas y los publicanos, ellos van más adelante al reino de Dios. Porque ellos son más propensos a creer que antes los orgullosos, los que no necesitan de Dios, los soberbios, los altivos, los que no creen ni quieren creer. Pues miren ustedes, aquí hay una ramera que fue salvada, bendito sea el Señor. Porque para Dios nada es imposible. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, dice la palabra de Dios. Faltaría el tiempo para contar de estos grandes héroes de la fe. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones como Daniel, ¿se acuerdan? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección con Cristo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, insultos, maltratos, sufrieron por la causa de Jesucristo. Fueron apedreados, como el apóstol Pablo, cuántas veces fue apedreado y dejado medio muerto por predicar la palabra de Dios. Fueron aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Recordemos los primeros cristianos, cómo tuvieron que andar reuniéndose para adorar a Dios en las cuevas, perseguidos, y donde les encontraban, les llevaban al circo romano, y ahí les hacían comer con los leones, o les crucificaban y servían de antorcha para los romanos, y así morían. Qué tremendo, mis amados hermanos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta tierra, porque prefirieron el galardón que tiene Jesucristo. Ese es el premio mayor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tanto los que murieron hace siglos como los que morimos ahora en Cristo Jesús, vamos a recibir el mismo premio. Dice que está una corona preparada para cada uno de nosotros, pero si somos fieles hasta la muerte, dice la palabra del Señor. Sí, mis amados hermanos. ¿Y nosotros qué? Bien, gracias, ¿no es cierto? ¿Cómo que bien, gracias? ¿No creen que ha llegado la hora de dejar de creer en vanidades, en religiones, en ídolos, imágenes, sugestiones, supersticiones, en dioses y diosas hechas por el hombre? Y ser más audaces
intrépidos, esforzados, valientes y creer en el Dios vivo y verdadero, no en vanidades. Entonces, este es el tiempo de ejercer nuestra fe al creer en Jesucristo, aquel que jamás le hemos visto. ¿Usted le ha visto a Jesucristo personalmente? Así en un cuerpo como el de nosotros, no. Ahí está la fe. Bendito sea el Señor, pero que por la Biblia, la palabra de Dios, sabemos por la fe que Él vino al mundo para que todas las cosas sean posibles. Aun cuando nuestras vidas estaban perdidas en nuestros pecados y delitos y muertos espiritualmente, Cristo vino a darnos vida y a liberarnos del pecado y salvarnos y sanarnos. Él hace muchas cosas: perdona, sana, salva, libera. Bendito sea el Señor. Y no solamente a nosotros, sino también por nuestra familia, a nuestra familia, bendito Dios. Algunos dirán: ya mi hija o mi hijo ya no tiene remedio. Es imposible que salga de las drogas, del alcohol, de la mafia, de la delincuencia. Es imposible, dirán otros, que mi esposo o mi esposa deje el adulterio, o que mi hija deje de vivir en fornicación. Todo eso es pecado. Alguien más dirá: es imposible salir de la pornografía, de la idolatría, de la brujería. Claro que para el hombre es imposible. Debo decirles, mis queridos amigos y amigas, que para Dios nada hay imposible, porque todo es posible para Dios y para todo aquel que crea en Él. Todo es posible para aquel que crea en Dios, bendito sea el Señor, pero crea de corazón. Así que atrévase a creer que Dios existe, que Dios es real y que hizo todas las cosas, el universo, la tierra, el mundo. Nos hizo a nosotros, las plantas, los animales, todo lo hizo hermoso. Pero tiene que acercarse con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, llegar a Dios. Si no hay fe, no hay nada. Ahí sí es imposible alcanzar sus favores y misericordias si no ejercemos la fe. Concluyendo, mis amados hermanos, por lo tanto, les invito a que ustedes también sean unos héroes y heroínas de la fe. ¿Pero de qué? Estarían preguntando ustedes, ¿no? Yo les digo acerca de ser una gran guerrera o guerrero de oración. ¿No saben ustedes? Es una guerra, una batalla tremenda contra los demonios. El guerrear. Pero cuando creemos en Cristo, todos esos demonios que atormentan a la gente, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice su palabra, potestades de demonios que tienen al mundo bajo sus pies. Bajo el maligno está el mundo. Bendito sea el Señor cuando venimos y le creemos a Dios y comenzamos a orar por nosotros primeramente para que seamos liberados. Porque ¿cómo puedo liberar a otra persona si es que yo estoy esclavo del maligno? Pues Jesucristo vino a liberar al hombre. Y entonces sí podemos seguir orando, clamando día y noche por nuestros hijos, por la familia, por los hermanos de la iglesia de Cristo, por los amigos, por los vecinos,
Por los gobernantes nos manda el Señor que oremos. Por los que están gobernando cada país. Ellos necesitan, aunque ellos no crean en Dios, pero nosotros como cristianos nos manda el Señor que hagamos oraciones rogativas para que haya paz. Si no, se comen los unos a los otros, las guerras civiles, matándose unos a otros, como sucede en Colombia o en Perú, en Venezuela, aquí en el Ecuador también ha sucedido, por los gobiernos. Y dejar un legado, un ejemplo para nuestros hijos y grandes bendiciones. Para que ellos recuerden de que mi papá, mi mamá oraban fervientemente por nosotros, y ahora nosotros que somos padres tenemos que orar por nuestros hijos, y así va de generación en generación. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a terminar con la lectura de Hebreos 12, solo 2 versículos que nos habla el Señor. Dice así, Hebreos 12 del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles serán estos testigos? Todos estos héroes de la fe son testigos, teniendo una gran nube, dice figuradamente, grande nube de testigos. Despojémonos, quitémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que nos estorba, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, todavía hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Bendito sea el Señor. Puesto los ojos ¿en quién? ¿En el dinero? ¿En las cosas de este mundo? En Jesús, dice así aquí la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ya estemos con Cristo allá en el cielo, ahí terminará la fe. ¿Ya para qué más la fe si le tenemos a Jesucristo? Aquí en cambio tenemos que ejercer y guerrear duro contra el enemigo por la fe y ser vencedores. Bendito sea el Señor. Vencedores en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús también ejerció esa fe grandiosa. Él llegó a la cruz para podernos, sabía que iba a triunfar y que va a salvarnos a nosotros que creemos en Él. Porque si no llegaba a la cruz y no moría, y peor resucitaba, todavía estaríamos en pecados y condenados al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pues menospreciando el oprobio, Jesucristo menospreció todas las cosas de este mundo, los placeres de este mundo. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice su palabra. Y se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios. ¿Y qué creen que está haciendo? ¿Solo viendo? No, Él está orando por su iglesia santa aquí en la tierra, esperando el momento en que Él venga para llevarnos. Bendito sea el Señor. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros. Por eso es el mediador entre Dios y los hombres. Gracias a Dios que tenemos a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces conviértase usted y yo en ser unos héroes de la fe. Héroes en la oración, en guerrear duramente
para dejar a nuestros hijos un gran legado, grandes bendiciones tras de ellos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos a orar, dando gracias a Dios por su palabra. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra santa que nos alumbra, nos ayuda a conocer, a entender las cosas, bendito Dios, que tú haces posible. Todas las cosas es posible para ti, Señor bendito. Ayúdanos a entender todo eso y que no desmayemos por toda tu iglesia santa, de la iglesia del cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra. Bendito Dios, que sufre violencia a través del mundo, del diablo y el pecado, oh Dios bendito, y la carne que le ataca, bendito Dios. Pero somos victoriosos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos.